Entonces, tal y como les mencionaba, vamos a hablar algunas generalidades de la instrumentación industrial. Sabemos, ¿verdad?, que la tendencia en la industria es implementar sistemas de control automático para atender a los distintos procesos industriales. Normalmente, un sistema de control opera en el esquema de lazo cerrado, en el que se mide el valor de una variable, es decir, una magnitud, y se compara con un punto de consigna o valor deseado, o con un valor de referencia. Y en función del error existente, se toma una acción de corrección. Entonces, tal como dice esta diapositiva, la tendencia de la industria es implementar sistemas de control. Ahorita con la revolución industrial, ¿verdad? Y el auge de la automatización en los diferentes procesos, se, ha- se implementan diferentes controles que facilitan y optimizan tiempos de operación y tiempos de mantenimiento, ¿verdad? Al momento de incorporar la electrónica y la automatización en los diferentes procesos. Entonces, normalmente, muchas ocasiones, o sea, el control de estos procesos opera en un esquema de lazo cerrado. Entonces, tal como lo mencionamos acá en la presentación, un esquema de lazo cerrado quiere decir que nosotros vamos a tener una variable que vamos a estar midiendo. En este caso puede ser una variable de presión, temperatura, caudal, entre otras variables, y esta variable va a ser comparada con un valor de referencia. En este caso va a ser lo que yo en el proceso se controle. Y a partir de eso van a existir diferentes escenarios, ¿verdad?, de comportamiento que van a depender del ambiente, de las condiciones de operación, condiciones de instalación, en la cual yo tendría que ir comparando estas dos variables, es decir, la variable que yo deseo controlar y mi variable de referencia. El uso de instrumentos de medición. En todo proceso industrial, el uso de instrumentos de medición y de acción permite las siguientes características. La primera es mantener los parámetros de calidad de los productos generados por el proceso. Nosotros sabemos que los instrumentos de medición y control son ampliamente utilizados en la industria. Hay muchas situaciones que conllevan al uso de estos instrumentos. Y sabemos por algunos estudios, ¿verdad?, que en una planta industrial independientemente del proceso, varía, bueno, la instrumentación que existe en la planta anda entre un 3 o hasta un 5% en porcentaje de instrumentos, ¿verdad? Para muchas plantas automatizadas. Entonces, para ello, ¿verdad? Se debe de garantizar que estos instrumentos estén en perfecto estado de funcionamiento, a fin que podamos evitar algún paro, ¿verdad?, en la planta, o, o también para reducir el costo de mantenimiento de estos equipos, ya que eso es fundamental para el funcionamiento de una planta de cualquier tipo de industria. Y, y en efecto, ¿verdad?, se necesitan cumplir ciertos parámetros de calidad que yo debo de asegurar con la correcta medición de estos instrumentos. Entonces, ya que son los que permiten garantizar que la calidad de los productos que se estén produciendo o que sean terminados y que la producción masiva de estos se genere en la misma repetitividad. Luego, otra característica por la cual es importante el uso de estos instrumentos de medición es la supervisión de la operación del proceso. Para procesos que son muy críticos, por decirles algo, el control de nivel de un tanque, por poner un ejemplo, es muy importante que nosotros supervisemos que eso o garanticemos que eso se dé, ya que si en algún dado caso, ¿verdad?, pudiera generar algún problema en planta y que pues a la larga puede ser un problema de costo, ¿verdad? Luego, recopilar información referente a los volúmenes de producción y cantidad de materia prima consumida. Básicamente va orientado al hecho en que nosotros, a partir de la medición de las variables, nosotros tenemos la capacidad de poder analizar esta información y buscar, y buscar muchas
oportunidades de mejoras en los procesos. Es decir, yo pudiera tener una medición de nivel eh, con columnas de líquido y en este caso, ¿verdad? Yo podría ir registrando esa medición, pero yo podría proponer una mejora a esa medición, ¿verdad? Con un tipo de instrumento que sea un poco más preciso o más exacto en cuanto a lo que me está realizando la medición actual, ¿verdad? Porque yo puedo tener datos un poquito más dispersos o que pudieran diferir haciéndolo con otro tipo de instrumento. Entonces, básicamente para eso me sirve recopilar esa información, para poder yo buscar alguna oportunidad de mejorar ese proceso. Otra forma también es para determinar condiciones inseguras de operación. Lo mismo, ¿verdad? Esta recomendación o esta característica va orientada siempre a la mejora continua. Y entre otros tipos de ventajas, ¿verdad? Que nos proporcionan el uso de instrumentos de medición. Los tipos de instrumentos. Los tipos de instrumentos los podemos clasificar, ¿verdad? O podríamos nosotros definir esta clasificación y la primera vendría siendo de acuerdo a la variable de proceso. Entonces, una variable de proceso, sabemos nosotros que es la variable que yo quiero controlar, ¿verdad? Entonces, para este caso, pueden ser variables de proceso la presión, temperatura, densidad, peso específico, viscosidad, velocidad, frecuencia, velocidad, entre otras. Existen infinidad de variables de proceso, ¿verdad? Pero básicamente en donde yo tengo que enfocar esta variable es en lo que yo debo de controlar o en lo que yo quiero controlar, ya que eso al final es lo que me condiciona qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero o qué función voy a llevar a cabo con esta, con esta medición, con este control y qué es lo que quiero lograr. Luego la otra clasificación vendría siendo de acuerdo a la función del instrumento. Entonces, esto en cuanto a la función del instrumento es a la capacidad que va a tener el instrumento de realizar una función o de realizar una operación. Entonces, de acuerdo a la función del instrumento, estos pueden ser transductores, sensores, receptores, transmisores, indicadores, otros. Entonces, con base a esta clasificación de los instrumentos, vamos a ir hablando poco a poco de algunas características que nosotros tenemos que conocer o que debemos de manejar en todo caso para poder interpretar el funcionamiento de estos instrumentos. Entre las clases de instrumentos podemos definir el transductor. De acuerdo a la Sociedad Internacional de Automatización ISA, define que el transductor es un dispositivo que recibe energía de un sistema y la suministra en un sistema de otro tipo. Entonces, básicamente, la definición del transductor viene siendo que es un instrumento que sirve como una especie de intérprete. Entonces, dependiendo la variable del proceso que yo quiera controlar, va a ser la función de este transductor o de este equipo. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que tenemos también elementos sensores. Estos elementos se encargan de captar la variable de proceso, es decir, definir el valor en el que se encuentra la variable que yo estoy midiendo. Entonces, luego de esto, este instrumento sensor envía una señal de salida predeterminada. Entonces, dependiendo la aplicación de este sensor, él puede ser intrusivo, no intrusivo e invasivo. Entonces, al costado tenemos una imagen, ¿verdad?, de diferentes elementos sensores eh, que se utilizan en la industria en general. Tenemos los transmisores. Los transmisores son instrumentos de medición
que cumplen la función del sensor y del transductor en un solo dispositivo. Es decir, estos elementos o estos instrumentos miden la variable o captan la variable y la transmiten de dos formas. Podemos ver en la presentación que tenemos que existe una transmisión analógica de variables de proceso que como muchos sabremos, esta transmisión puede ser en tres tipos de señales diferentes. La primera puede ser en una señal analógica de voltaje que va desde los 0 a 10 voltios o desde 0 a 5 voltios. Ahí va a depender de el fabricante. Luego tenemos el otro tipo de transmisión analógica, viene siendo a partir de una señal de corriente. Entonces, esta señal de corriente, muchos conocerán, es de 4 a 20 miliamperios. O también puede ser de 0 a 20 miliamperios. Y el último tipo de transmisión analógica puede ser en una señal de 3 a 15 PSI, ¿verdad? Que eso ya es básicamente para dispositivos neumáticos. Entonces, en todos esos tres tipos de transmisión analógica es muy importante que al momento que yo esté haciendo la selección de mi instrumento de medición, yo tenga en cuenta que, que este instrumento esté seleccionado con base a una escala adecuada. Es decir, es bien importante que si yo voy a medir la temperatura, por poner un ejemplo, de, del agua de un depósito, entonces, y quiero mantener la temperatura entre los 50 y 60 grados y los 60 grados Celsius. Entonces, al tener este valor de temperatura, yo debo de hacer una selección de instrumentos que corresponda a ese valor que yo quiero mantener. Es decir, hay muchos instrumentos que son de 0 a 50, de 0 a 100, de 0 a 150. Entonces, hay que tratar de verificar que mi instrumento esté o corresponda con el valor que yo quiera medir, porque nosotros hacemos un proceso que se llama escalado de esa señal. Entonces, al escalar esa señal, hay que tratar en la manera de lo posible que sea bastante cercana al valor que yo quiero mantener. Es decir, es decir, que para ese instrumento yo voy a necesitar que, si debo de mantener esa temperatura entre 50 y 60 grados Celsius, que el instrumento sea de 0 a 100, o puede ser de 0 a 105 como máximo, para que así no tenga yo algún problema al momento al momento que el instrumento requiera interpretar esta información. Luego tenemos el otro tipo de transmisión que ya es más de carácter digital, ¿verdad? Que ya es más que todo eh, en base a un control binario, ¿verdad? De ceros y unos, o, o más que todo lo que podemos conocer como el uso de protocolos de comunicación, ¿verdad? Puede que podríamos ocupar un protocolo Modbus, un Profibus, un Ethernet, que ya son eh, transmisiones de tipo digital, ¿verdad? Y al costado tenemos una imagen de algunos instrumentos, ¿verdad? De algunos transmisores y de algunos, bueno, más que sí, todos son transmisores. Entonces, en esos transmisores, ¿verdad? Podemos ver diferentes características que vamos a ir mencionando poco a poco. Es importante, ¿verdad? Que entre estos tres instrumentos, sea el transductor, sensor y transmisor, cumplen funciones o tienen características similares, más no son lo mismo. Entonces, hay que tener en claro y hay que poder distinguir estas características para no confundir estos elementos. Ahora, hablando un poco sobre las clases de instrumentos siempre, tenemos algunos instrumentos indicadores. Estos instrumentos indicadores son instrumentos que se utilizan para mostrar visualmente el valor de una variable, ¿verdad? Pueden ser de presentación analógica y pueden ser también del tipo digital. Entonces, estos indicadores disponen de un índice y de una escala en la que yo puedo leer el
variable. Eso está directamente relacionado con lo que, con lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Que es necesario tener en cuenta que la escala del instrumento sea adecuada para el valor de la variable que yo quiero medir. Ya que hay muchas empresas, bueno, un montón de empresas tienen sus sistemas integrados de gestión de calidad, ¿verdad? Basados en la norma ISO 9001. Entonces, hay que, en esta norma, ¿verdad? Tenemos que la realización de productos y de mediciones deben de garantizar ciertos estándares de calidad, de acuerdo con los requisitos del cliente o las especificaciones del proceso. Entonces, por ende, es necesario que nosotros tengamos elementos indicadores que nos permitan visualizar estas variables o el comportamiento de esas variables, para que nosotros de esta forma podamos garantizar que nuestro producto va a mantener las características de o diseño, ¿verdad? Luego tenemos los elementos registradores. Estos registradores son instrumentos que, valga la redundancia, ¿verdad? Registran o documentan la variable de proceso. De igual forma, ¿verdad? Dependiendo la aplicación, esto es bien importante, ¿verdad? Que se destaque, ¿verdad? Que dependiendo la aplicación va a ser el tipo de instrumento. Eso es clave para que nosotros podamos hacer una selección adecuada de todos estos equipos. Uy, perdón. Entonces, de este tipo de registradores, de igual forma, ¿verdad? Pueden ser analógicos o pueden ser de tipo digital. Hay muchos instrumentos que ya traen incorporados métodos de impresión o de almacenamiento para que nosotros podamos ir registrando esta variable por ciertos periodos de tiempo. Nosotros podemos definir los tiempos de muestreo en este caso, ¿verdad? Para que mi elemento de registrador documente esta información, para que yo posteriormente pueda hacer algún tipo de análisis que que me permita emitir observaciones de cómo se están comportando las diferentes variables que existen en un proceso cualquiera. Siempre entre las clases de instrumentos, nosotros tenemos los convertidores. Estos son instrumentos que se utilizan para cambiar de una señal estándar a otra. Entonces, es decir, nosotros en algún dado caso tenemos un instrumento cualquiera y tiene una salida de 420 miliamperios, o sea, una salida analógica de 420 miliamperios. Entonces, esta salida es de corriente. Entonces, si yo la necesitara para el control de un dispositivo o de un elemento final de control que fuera o que mi señal fuera de otro tipo o que tuviera otra naturaleza, en este caso neumático, yo puedo utilizar un convertidor para hacer la conversión de esa señal de carácter eléctrico a carácter neumático. Entonces, en este caso, nosotros podemos tener dos tipos de convertidores a manera general. Pueden existir muchos más. Entonces, estos convertidores pueden ser de presión a corriente, que es un PI, es decir, me va a convertir la señal de entrada neumática de 3 a 15 PSI a una señal eléctrica de 420. Y tenemos el otro caso, que es un convertidor IP. Entonces, ya este tipo de dispositivo convierte una señal eléctrica en una señal neumática. Hablando ya con un poquito más de propiedad, existen los controladores, los dispositivos controladores. Estos ya son equipos más especializados, ¿verdad? Que me permiten controlar diferentes variables, ya sea presión, nivel, temperatura, en la cual yo puedo comparar el valor que yo estoy midiendo con un valor de referencia.
Entonces, en este caso, yo puedo ajustar ya con esos dispositivos la salida de mi medición, es decir, estoy interpretando la medición que estoy realizando para que en algún momento que sea requerido pueda realizar una acción de control o una acción correctiva. En este caso, por ponerles un ejemplo, tenemos un, tenemos un sistema de bombeo cualquiera. Entonces yo hago un control automático de ese sistema con variadores de frecuencia. Entonces, en ese sistema, yo necesito un instrumento de medición que va a ser instalado en la descarga de las bombas. En este caso, este instrumento, ¿qué debería de ser? Volviendo a a las tres definiciones anteriores. En este caso, yo puedo ubicar un instrumento, un sensor de presión, pero ¿tendré la capacidad de poder realizar un tipo de control con ese instrumento? Teóricamente no, ¿verdad? Porque este instrumento sensor lo único que hace es captar la variable de proceso. En efecto, yo tendría que tener, en este caso, ¿verdad? Para realizar este control, un transmisor, ya que este dispositivo va a tener la capacidad de poder medir la variable de proceso y también ese valor medido puede ser enviado a través de una señal de tipo analógica, en este caso puede ser de 420, que es lo más común, y va a ser enviada al equipo, al variador de frecuencia. Ya cuando esta señal es enviada, entonces ya el variador de frecuencia es un equipo, ¿verdad?, que me permite controlar las revoluciones por minuto de las bombas a partir de la frecuencia y de la corriente. Con base a lo que yo quiera controlar, en este caso si es un sistema de presión constante, ya que por el tipo de instrumento que seleccionamos sería un sistema de presión constante. Pero puede ser también temperatura, puede ser por flujo. Ahí, independientemente cuál sea la variable que nosotros queramos controlar, vamos a establecer los instrumentos de medición. Entonces, ya luego de eso, que ya tenemos definido el control, entonces yo quiero mantener una presión cualquiera. En este caso podría ser 60 psi. Entonces, el variador debe de ser capaz de mantener esa presión independientemente sea lo que sea cual sea la capacidad de las bombas. Y en este caso utiliza el variador de frecuencia, un controlador de este tipo que va integrado, ¿verdad?, a su armazón, en el que me permite hacer un control para poder mantener yo la presión en el valor requerido. Entonces, las acciones de control, eh, si nosotros conocemos un poco, ya sabemos que se hace a partir de un control PID, ¿verdad? Pero para no ahondar en eso por el momento, o sea, sabemos que las tres funciones, proporcional, integral, derivativo, permiten establecer acciones correctivas de control para poder mantener la variable en un valor deseado. Entonces, estos equipos sirven para eso, ¿verdad? Para mantener y para controlar la variable. En este caso tenemos un PLC, que es un controlador lógico programable, que es el que está en la imagen justo abajo del texto. Luego al costado tenemos algunos controladores de procesos, se llaman comúnmente, que estos pueden ser, dependiendo la variable, existen algunos tipos de controladores. En general tienen entradas universales que a partir de la transmisión analógica pueden establecer tanto mediciones como acciones de control. En este caso tenemos al costado el controlador que está de color azul. Este es un controlador de temperatura. Entonces ya este tipo de controladores, para ser un poquito más específico en equipos, ya tienen entradas para instrumentos que pueden ser capaces de medir temperatura, tales como termocuplas, RTDs, entre otros instrumentos
que ya me permiten, que son el elemento sensor, que son el elemento sensor, y que luego esto es interpretado por el controlador y y me permite realizar una acción correctiva, ¿verdad? Luego de arriba, que tiene un 9765 en pantalla, también es un controlador. Y en efecto, lo existen para diferentes tipos. Aquí lo que nosotros necesitamos definir o lo que necesitaríamos interpretar en todo caso es que este controlador tenga entradas y salidas de tipo digital o análoga para que nosotros podamos establecer acciones correctivas de control, que ya tienen esos dispositivos incorporados, esos controladores que permiten mantener las variables de medición en los valores deseados, o de hacer alguna corrección, o de hacer alguna acción, ¿verdad? De visualización, puede ser una alarma o de notificación, y entre otros tipos, ¿verdad? Más que todo para el monitoreo de estas variables. Luego tenemos los elementos de acción final, que son los instrumentos o los equipos, en todo caso, que reciben la señal del controlador. En este caso aquí podemos ver que pudiera ser un motor, volviendo al ejemplo del sistema de presión constante, al final los equipos encargados de que las bombas cumplan su función son los motores eléctricos. Entonces, en este caso, el motor eléctrico vendría siendo el elemento final de control, ya que ya que es este equipo el que va a recibir la indicación para que aumente o baje las revoluciones por minuto de la bomba, ¿verdad? Para yo suministrar la presión adecuada en un sistema. También pueden ser válvulas, podemos tener válvulas, en algunas válvulas de control automatizadas o automáticas, que ellas tengan actuadores colocados, reciben una señal analógica, ¿verdad? Algún proceso que se esté monitoreando, digamos que la presión en una tubería debe de mantenerse a cierto nivel y envía esa señal al posicionador, en este caso, para que actúe sobre la válvula. Y pueden haber muchos elementos finales de control, ¿verdad? Lo que tenemos que nosotros entender es que estos elementos finales son los que van a recibir la acción de control. Después de haber hablado un poco sobre los tipos de instrumentos, ¿verdad? De acuerdo a su clasificación, podemos hablar de la selección de instrumentos. La selección y aplicación adecuada de los instrumentos de medición y de acción depende de una gran cantidad de factores, entre los cuales podemos mencionar conocimiento del proceso. En este caso, yo debo de conocer a ciencia cierta todas las etapas del proceso que yo quiero controlar, porque a partir de ello, yo voy a hacer la selección de mi instrumento. Independientemente de lo que suceda en ese proceso, yo puedo definir por etapas dicho proceso para ir estableciendo qué variables voy a venir, cómo se va a comportar, cuáles van a ser los distintos escenarios para poder yo realizar para poder realizar una selección adecuada. Otro factor importante es el conocimiento de los diferentes principios de medición. En este caso, es muy importante que conozcamos, ¿verdad?, sobre principios de medición, ya que, en efecto, ¿verdad?, al hacer una selección, una mala, una mala elección del instrumento, puedo tener problemas al momento de estar monitoreando esta variable. Por ejemplo, que yo quisiera medir el nivel de un tanque, en efecto, por lo general, dependiendo el fluido, debo de hacer la selección del tipo de instrumento de medición de nivel, que puede ser ultrasónico, puede ser de tipo radar, y en efecto, ¿verdad? Yo ahí debería de ir, dependiendo el tipo de fluido que va a estar dentro del depósito, yo voy a tener que hacer la selección del instrumento de medición.
con base al principio, ¿verdad? De operación de este instrumento. En este caso, ¿verdad? Tal que si el fluido es demasiado claro, no puedo utilizar un instrumento de medición ultrasónico, ¿verdad? Por lo mismo que no va a haber el efecto rebote para que puedan ser emitidos los pulsos de ultrasonido que tiene el instrumento. Entonces, en este caso, hay que conocer esos principios para saber que si mi instrumento o mi selección es adecuada para poder, para poder monitorear esta variable. Luego, la interpretación adecuada de las características dadas por el fabricante de cada instrumento. Esto es bien importante que nosotros podamos aprender a interpretar la información que viene en los manuales del fabricante o en la ficha técnica del instrumento, ya que a partir de eso yo puedo verificar que las características de selección que yo necesito corresponden a las características que el fabricante establece en el diseño del instrumento. En este caso, que yo quisiera que el instrumento tuviera una señal de transmisión analógica, una salida, para poder controlar un elemento final. Entonces, en este caso, si mi instrumento tiene una salida de corriente y mi elemento final la tiene de voltaje, en efecto, ¿verdad? No podría yo asociarlos con arreglos, tal vez sí, pero directamente no. Y es donde nosotros tenemos que interpretar adecuadamente estas características para que no hayan confusiones y no hayan problemas al momento de hacer nuestras mediciones. Luego, la correcta instalación y mantenimiento de los instrumentos. En este caso, ¿verdad? Es necesario y primordial que la persona que haga la selección y la instalación de este equipo conozca, ¿verdad? Acerca del equipo, del principio de medición, de su comportamiento ante los diferentes escenarios que, que nosotros vamos a tener al momento de medir y captar esta variable. Esto es en cuanto a la selección. Luego, tenemos la calibración de instrumentos. Los instrumentos deben de ser calibrados para que nosotros podamos garantizar que en el proceso vamos a tener, vamos a tener una medición adecuada de acuerdo a la referencia que nosotros estamos buscando. Entonces, en muchos de los equipos, ¿verdad? Y si nosotros tenemos integrado un sistema de gestión, en ese sistema se va a establecer que el producto, el tipo de equipo, debe, debe aportar que la información metrológica, es decir, todo lo que corresponda a la medición del equipo, cumpla con todas las condiciones necesarias, ¿verdad? Que asegure que el equipo, que el equipo es adecuado, que va a ser utilizado para, para la variable que yo quiero medir. Entonces, la periodicidad de esta calibración va a depender o va a ser fijado a partir del usuario. Entonces, y esto lo va a definir de acuerdo a la experiencia, bueno, de acuerdo a la experiencia que él tenga en cuanto al uso de ese instrumento o al uso incluso que se le tenga en planta o donde sea instalado. Entonces, tenemos dos tipos básicos de realizar estas calibraciones. En forma lo más exacta posible a base de efectuar mediciones con el patrón en forma reiterada. Entonces, el número de repeticiones que asegura niveles de confianza razonables se encuentra entre 10 y 20. En este caso, yo voy a tener mi instrumento de medición y voy a tener un instrumento patrón. Entonces, este patrón, en efecto, ¿verdad? Le guarda cierta trazabilidad. Es decir, esa trazabilidad corresponde a que yo pueda justificar o que se pueda justificar en todo caso que la medición que yo voy a tener va a ser la misma independientemente de las repeticiones que yo realice. Entonces, entonces, en este tipo de calibración
se reitera que pueden ser entre 10 y 20 repeticiones para poder asegurarse que el valor de la variable que yo estoy midiendo esté en el valor deseado o corresponda a lo que yo estoy midiendo, en efecto. Luego, otra forma simplificada, ¿verdad? Y muy básica, ¿verdad? Que nosotros podemos implementar al momento de realizar una medición puede ser la confirmación con mediciones en puntos concretos. Entonces, típicamente, en este caso, si yo quisiera calibrar una válvula, entonces yo pudiera ir a verificar la apertura de la misma a partir de un instrumento de control. Entonces, en este caso, los puntos típicos, ¿verdad? Puede ser probada esta válvula completamente cerrada a un 25%, 50%, 75% y 100%, que correspondería a la abertura de la válvula. Este es un método bastante habitual al momento de hacer calibración. Luego tenemos un PNID. Un PNID es lo que se define como un diagrama de tuberías e instrumentación. Así como existen planos, ¿verdad? Para los trabajos de obra civil, para los sistemas hidráulicos, sistemas mecánicos, también para el área de instrumentación existe un diagrama que que me permite visualizar cuál es la estructura que van a llevar los sistemas que utilizan instrumentos de medición. En este caso, se conoce como PNID, entonces conocido en inglés, ¿verdad? Que es un diagrama de tuberías que muestra el flujo de proceso de cómo van a ir instalados los equipos a nivel de planta. Entonces, para ello, esta identificación o nomenclatura que se utiliza en estos diagramas es una cuestión estandarizada. Entonces, ahí les menciono cuál es la norma ISA S5.1, que habla sobre los sistemas de instrumentación y automatización de la sociedad. Entonces, además de esos símbolos, se utilizan diferentes tipos de líneas y círculos para indicar cómo están interconectados los diferentes elementos del proceso y las funciones de cada instrumento. Esto para saber básicamente cuál es la relación que guardan los instrumentos a lo largo del proceso de medición. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de cómo deben de ser las nomenclaturas que se utilizan en este tipo de diagramas. Existe la nomenclatura para que nosotros podamos identificar los equipos a nivel de campo y a nivel de panel. Entonces, en efecto, ¿verdad? De acuerdo a la normativa que yo les coloqué en la presentación anterior, se puede dar una revisada y podemos ver, ¿verdad? Pero guardan una nomenclatura bastante básica que me permita identificar el instrumento de forma instantánea. En este caso, si podemos ver a la izquierda, vemos el primer círculo que tiene PT adentro. Entonces, es un transmisor de presión. Esa nomenclatura se realiza en inglés. Entonces, luego abajo tenemos un FT, que es un flow transmitter, un transmisor de caudal. Lo mismo con LT, level transmitter, luego TT, y en efecto, ¿verdad? Independientemente de la variable, se debe de guardar, se debe de colocar en un círculo y se pone la nomenclatura definida por el estándar. Porque así, de esta forma, cualquiera que lea o quiera interpretar el diagrama va a poder entender qué clase de instrumentación es la que está instalada en su planta. Y aquí Héctor, tenemos, tenemos una ¿verdad? pequeña pregunta. Sí, Para medir el fluido de fuel oil, ¿qué instrumento recomienda? vaya. Primero, lo que yo tendría que conocer es cómo va a estar en ese momento el full oil, ¿verdad? O sea, en qué estado. Y dependiendo algunas características que yo debo de tener en cuenta para ese combustible, deberían de ser presión, temperatura, eh,
bueno, tanto temperatura ambiente como la temperatura del fluido, pero en este caso, por lo general, se utiliza un medidor de engranes para poder hacer la medición de este flujo. Ese es el que yo, bueno, es el que yo recomiendo que se puede utilizar, pero tengo que tener en cuenta a qué presión y a qué temperatura va a, va a estar este full oil. Además de conocer, eh, bueno, sí, básicamente eso sería lo que yo necesito conocer, en todo caso, para poder yo definir, perdón, lo otro que debería de conocer es el flujo aproximado, ¿verdad? Para poder yo definir el diámetro de ese instrumento y que me pueda proporcionar un dato exacto yo, de lo que yo estoy midiendo. Ok, perfecto. Bueno, por el Ujú. momento tenemos solo esa consulta. Bueno, Creo que podemos continuar. ok, gracias. Entonces, les decía, siempre siguiendo con la nomenclatura del PNID, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Cuál es la definición, ¿verdad? Que se utiliza dependiendo el tipo de instrumento, si es un controlador, si es un indicador, si es un registrador o si es un transmisor, independientemente de la clase de instrumento, yo establezco la nomenclatura y ya es un estándar. Entonces, sí, también ahí podemos ver la nomenclatura para los diferentes tipos de válvulas, para cómo van a ser la interconexión que llevan estos equipos, si es una, perdón, si es una conexión eléctrica, si es una conexión de aire, eso lo podemos ver aquí al costado, casi que al final. Si es tubing o si es una tubería con capilar, independientemente de cuál sea el proceso, ya existe una nomenclatura que yo debo de tomar en cuenta al momento de elaborar este diagrama. Y por último, algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, ya que existen muchos procesos que van a requerir o que van a tener escenarios bastante difíciles, es el grado de protección, es el grado de protección del instrumento. Entonces, el grado de protección IP hace referencia a la norma internacional IS 60529 para equipo eléctrico o electrónico, que en este caso pueden ser de carácter industrial, tales como sensores, medidores y controladores. Especifica un sistema para clasificar los diferentes grados de protección o cuál es la capacidad del instrumento para actuar a la intemperie, ¿verdad? Entonces, y que los elementos que constituyen a este equipo sean los adecuados para los diferentes ambientes a los que va a estar expuesto. Entonces, este grado de protección tiene una nomenclatura de dos cifras. Entonces, en la primera cifra dice la norma que corresponde a los grados de protección con respecto a cuerpos extraños y objetos sólidos. Entonces, el número que se puede contener en esa primera cifra es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, dependiendo esto, la admisión de esos objetos se establece de acuerdo a esa escala. Y luego, y como más importante, que por lo general es lo que se evalúa, ¿verdad? Primordialmente, porque ya sabemos que no tener un control sobre el agua o sobre, más que todo el agua, o sea, puede causar daños bastante complicados y perjudiciales para los equipos, más que si son de carácter eléctrico o electrónico. Entonces, la segunda cifra es el grado de protección con respecto al ingreso perjudicial de agua, ¿verdad? Entonces también va en una escala del 0 al 8 y esto es lo que me determina, ¿verdad? Si nosotros podemos ver en la imagen, tenemos que, digamos, el equipo o el dispositivo puede ser expuesto a rocío, puede ser expuesto a gotas de agua, puede ser expuesto
en la escala de 5 y 6 a chorros de agua, ¿verdad? Con cierta inclinación para no dañarlo. Y ya si estamos en un 7 y 8, va a depender del tiempo en que el equipo requiera estar sumergido, ¿verdad? O en la protección que pueda tener si al caso hay una inundación ya ha podido suceder, bueno, ahorita con lo que es en las semanas anteriores que hubieron tormentas, por ejemplo. O sea, si los equipos no tenían un grado de protección adecuado y estaban a la intemperie o dentro de algún lugar, dentro de alguna galera o, o alguna planta industrial, ¿verdad? Entonces, si las lluvias pues inundaron los equipos y no tenían la protección adecuada, muy posiblemente que estos equipos sean dañados. Y sabemos que para equipos electrónicos, como estos controladores que les mencionaba, variadores de frecuencia, son equipos que tienen un grado de protección IP bastante bajo en cuanto al ingreso perjudicial de agua. Siempre mantienen un IP 20 o IP 21 a lo sumo, ya que no pueden, una gota o un rocío que les pueda caer, esto puede ocasionar daños permanentes en ese tipo de medición. Y a la larga, lo que me perjudicaría a mí es en la veracidad de la información que yo estoy midiendo. Puede ser que quizá no lo dañe directamente, pero que sí pueda haber algún problema con ello y pues al final yo tendría una medición errónea de lo que yo estoy monitoreando. Entonces, como una conclusión general, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta los criterios, ¿verdad? Que yo les mencionaba en cuanto a la selección de la instrumentación, ¿verdad? Que hay que tener conocimiento del proceso, conocimiento de principios de medición, para poder yo realizar una selección adecuada que me permita monitorear las variables de forma adecuada para que a la larga yo pueda mantener la calidad y los altos estándares de producción de los productos que yo esté fabricando, ¿verdad? O de lo que yo requiera controlar o de lo que yo requiera realizar, ¿verdad? Independientemente cuál sea la aplicación, es necesario que yo tome en cuenta estas características para que a la larga yo pueda tener procesos automatizados lo más óptimos posibles y eficientes, ¿verdad? Con una información veraz que me permita mantener, tal y como les menciono, la calidad del producto final. Bueno, de mi parte, eso es todo con respecto a la información. Creo que podemos atender algunas preguntas si las hay.